Pues muy bien, el tema de esta mañana es un tema de evangelismo, de salvación. Y bueno, lo he titulado Esclavos de Cristo, pero libres del pecado y libres de la condenación eterna. Y pues bueno, entrando en el tema, hermanos, un tema muy importante. Tenemos un texto base, Romanos 6:16. Si alguien quiere leerlo en sus Biblias, sería muy bueno. Romanos 6:16. Y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Voy a repetir esta frase. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y da dos opciones: sea del pecado para muerte, o sea, o de obediencia para justicia. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo nos está hablando de en qué consiste la esclavitud. Consiste en obedecer. A aquello que obedecemos, somos esclavos. Y como mencionaba, solamente da dos opciones, no tres. O estamos con Cristo o estamos apartados, estamos dándole la espalda a Cristo, ¿no? Y le damos obediencia al pecado, a la muerte. Nosotros sabemos el día de hoy que todos somos esclavos de algo, todo, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar las cosas materiales, ¿no? Yo estudio, yo trabajo para obtener cosas materiales, ¿no? Entonces, ¿quién es mi Dios? ¿De quién soy esclavo? Del materialismo, de la avaricia, ¿no? Todos los esfuerzos son para conseguir cosas materiales. Nos levantamos desde muy temprano para ver si podemos obtener ese anhelo, ¿no? Somos esclavos porque queremos tener tiempo de vacaciones, tiempo para encontrar a alguien a quien compartirle esas cosas, ¿verdad? La sexualidad, el pecado de la lujuria, el pecado de la avaricia, el pecado del orgullo. Es que yo quiero ser esto, es que yo quiero hacer esto, mis planes son estos, mis anhelos son estos. Y entonces, pues, nos envolvemos, nos ponemos a disposición de todo lo que haya que hacer necesario para alcanzar esas metas y esos propósitos. La palabra de Dios nos da a entender que todos somos esclavos, ¿verdad? Si obedecemos a algo, somos esclavos. Incluso cuando no obedecemos, somos esclavos de la pereza, ¿no? Entonces, siempre hay esclavitud en nosotros. Pero el punto es que o somos esclavos de la obediencia, de la justicia, o bien del pecado. Tenemos un ejemplo increíble en Jesucristo, un ejemplo fantástico. Vamos a ver cómo Él se hace esclavo. Literalmente Jesucristo se hace esclavo. ¿Ustedes tenían idea de esta frase, de que Jesucristo se haya hecho esclavo? ¿Tenían noción, tenían ideas de esta afirmación? Vamos a ver qué dice Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Un ejemplo de esclavitud, un ejemplo de servidumbre en Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia fue extrema.
lo llevó a la muerte, ¿no? Pero Reina Valera 60, desde mi opinión, no traduce con precisión el término que en griego es doulos. No es exactamente siervo. Miren, si ustedes entran a logoscalogos.com, tenemos una Biblia interlineal. Podemos ver en una línea el griego, el texto original y abajo la traducción correcta. Y vemos que con el diccionario Strong, y vemos el versículo que acabamos de leer de Filipenses 2:7, vemos que él habla, la versión original, la palabra doulo, que significa esclavo. Doulo es esclavo. En el lenguaje concreto no hay sinónimos. Y es bien importante ver la idea original, hacer la exégesis correcta de este versículo. Habla más precisamente de esclavitud. Aquí lo vemos, ¿verdad? 1401 es el término que usa el diccionario Strong para hablarnos de qué significa en la palabra original doulos. Aquí está, ¿verdad? Doulos, es esclavo. Entonces, Jesucristo se hizo esclavo. Reina Valera lo hace una traducción cercana. Da la idea de siervo, como manifiesta, pero no es precisa. Y hermanos, quiero decirles que a lo largo del tema que vamos a estar hablando, vamos a ver que en repetidas ocasiones aparece doulos, 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 muchos versículos que vamos a hablar. Y debemos tener presente que la mejor traducción es esclavo, es esclavo. Me imagino yo que con el fin de no ser muy agresivo, el texto, muy duro, cambia a algo más admitible o admisible para nosotros, que es siervo. Un siervo es aquel que es un empleado, ¿no? Incluso es posible ser siervo de dos amos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la mañana puedo trabajar, emplearme con una persona y en la tarde puedo emplearme con otro. Pero un esclavo puede tener dos amos. No, ¿verdad? Solamente uno. Un esclavo tiene un único señor y no puede pensar y no puede opinar, no puede renunciar. Un siervo sí, un siervo dice, ¿sabe qué? Hasta aquí ya no me presento mañana y ya no soy más su siervo. Un esclavo no puede hacer eso. Un esclavo no tiene libertad para tomar decisiones propias. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo. Vean lo que dice a continuación, Colosenses 2:9, hablando de Jesucristo. Él es 100% Dios y 100% hombre, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una pregunta, hermanos, la palabra toda, ¿significa que le falta algo? Toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo estamos viendo a Cristo? Imagínense, en él está absolutamente toda la plenitud de la deidad. Es un Dios, es el Dios, ¿no? Aquí este versículo, si se los ponemos a los testigos de Jehová, no saben qué decir. Dicen que Jesucristo es poderoso, pero que Dios, Jehová, es todopoderoso. Hacen una distinción. Jesucristo es poderoso, pero Jehová es todopoderoso. Eso contradice la palabra de Dios. Dice aquí Colosenses, en él habita corporalmente toda, no dice parte, toda la plenitud de la deidad. Y vean,
Él, siendo Dios, vean lo que hace. Vamos a verlo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad. Vean aquí su sumisión, su humildad, cómo Él se hace esclavo para obedecer. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué gran ejemplo. Estas palabras, pongámoslas en nosotros. ¿Se imaginan? Yo no hago mi voluntad, sino la de Jesucristo. Es una completa anulación. Significa una entrega total de la vida. Es un evangelio radical. El correcto evangelio tiene palabras tan profundas, un significado tan profundo, que es increíble lo que estamos leyendo, ¿eh? Si tratamos de profundizar y de entender en el mensaje de este versículo y de los que hemos estado viendo, habla, yo ya no hago mi voluntad, hago la de mi Padre, que está en los cielos, que me envió, ¿no? Él nos pone el ejemplo. El Señor Jesucristo nos muestra lo que para Él es la esclavitud, una total obediencia, y Él se entrega a eso. Es el primero de muchos, ¿no? Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de Jesucristo? ¿En qué lugar lo pone Dios Padre? Dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla. Y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa la palabra confesar? Confesar, quisiera aclararlo aquí porque es una palabra que continuamente aparece en los evangelios y dice, confesar, sí o no, hermanos, es cuando una persona habla lo que hay en su corazón, lo que él realmente con sinceridad cree. Es una confesión, ¿no? De los hechos que ha realizado, de lo que él realmente piensa, de lo que de verdad está en el fondo de su corazón, él hace una confesión. Y aquí está diciendo que toda lengua confiese. No dice que admita, no dice que diga. La palabra es clara, volvemos al punto. En el lenguaje concreto no hay sinónimo. Confiese, confesar. Confesar, ¿qué es? Abrir ante los demás la verdad que hay en ti. Decir con honestidad tu sentir, decir con honestidad tus hechos, decir con honestidad tu pensar. Eso es confesarnos, ¿no? Cuando alguien se confiesa, dice honestamente las cosas. Y aquí nos llama a que de corazón, con sinceridad, veamos y confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿no? El Señor de nuestra vida. En ese tiempo sabemos que los judíos no creyeron en la deidad de Jesucristo, lo negaron, se burlaron de él, lo tomaron por blasfemo y lo juzgaron falsamente y lo mataron, ¿no? No vieron la realidad de la deidad de Cristo. Sin embargo, cuando los apóstoles empiezan a mostrar a través del Evangelio quién era Jesucristo, vean lo que ocurre en Hechos capítulo 2, versículos 36 y 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Cristo que estaban esperando, el Salvador que estaban esperando. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones,
hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, ¿no? De esa idea que tenían de Jesucristo, de esa concepción que se arrepientan de ese pecado, ¿no? De incredulidad y de sus pecados, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí él afirma y ellos lo aceptan, por eso miles se convierten después y la iglesia empieza a crecer, que Dios le ha hecho Señor y Cristo, nuestro Salvador, ¿no? Ya vimos lo que para Cristo es el despojarse de su deidad y hacerse en forma de siervo, hacerse esclavo y venir a hacer no su voluntad, sino la de su Padre que le envió. También vemos cómo en el momento más difícil de obediencia, en donde ya venía el punto de la crucifixión, él dice, si puedes hacer pasar de mí esta copa, hazla pasar, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue obediencia de muerte, ¿no? ¿Qué decía él a la gente? A la gente que se le acercaba, ¿qué le decía? Por ejemplo, en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Él quería que lo siguieran y os haré pescadores de hombres. En Juan, vamos a ver cómo llama a Felipe. En Juan capítulo 1, versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Con Mateo, ¿cómo fue el llamado de Mateo? Pasando, Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí vemos a cuatro personas que se levantaron y obedecieron y siguieron. No todos siguieron a Jesús, pese a que los invitaba a seguirles. En Mateo 8:22 vemos, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque esta persona quería ir a enterrar a su padre. Y le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos. Aquel que no deje padre y madre por mí no es digno de ser mi discípulo, ¿no? Entonces, no todo mundo quiso seguirle, ponían obstáculos, ponían peros, querían hacer cosas antes. En Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, le dice al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí vemos que el joven rico no quiso obedecer, ¿verdad? No quiso obedecer, por eso se fue triste. A ver, obedéceme, ve y todo lo que tienes, dalo a los pobres, y se puso triste. Y ven y sígueme, no quiso. Entonces, el sígueme de Jesús significa, pues, un alto costo, lo representó para el joven rico, ¿no? ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Para el joven rico iba a ser fácil seguir a Cristo? No. ¿Y por qué para él tenía que ser difícil, para nosotros fácil? ¿Cómo es el Evangelio? El Señor a algunos les pide todo y a nosotros no nos pide nada, siendo Dios justo. Él no quiso dar lo que él tenía, no quiso obedecer al Señor, se fue triste. Porque la pregunta era, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Se pueden, hermanos? ¿Cómo puedo hacer para tener vida eterna? Bueno, pues cumple los mandamientos y si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y se puso triste. Estamos viendo lo que significa seguir a Cristo.
Y así, en Lucas 9, 59, 62 dice, y dijo a otro, sígueme. Volviendo al punto para ampliarlo un poquito más. El Señor le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entreguen a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio del reino. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ni siquiera ir a despedirse, ¿verdad? O estamos leyendo mal, hermano. ¿Qué dice en Lucas 14, 26, 27? Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, o sea, toda su familia, y aún también su propia vida, ¿estamos oyendo bien, hermanos? No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una renuncia total. No es tanto que lo aborrezcamos, sino que amemos más a Cristo, ¿verdad? Porque no se trata de aborrecer a nuestras esposas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ¿verdad? Pero sí no amarlos más que a Él, ¿cierto? Estar dispuestos a renunciar a ellos para seguir al Señor. Eso es el punto, ¿no? Amar sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, a Cristo, ¿no? Al Señor. Ese es el punto. Entonces es también llevar una cruz. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa muerto. ¿Quién se ponía ahí en una cruz y para qué? Para morir, ¿no? Dice, aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué radical. ¿Ven el costo? Aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor está diciendo cosas agradables, está facilitando el evangelio a las gentes, está haciéndolo barato, fácil, accesible. Seguir a Cristo cuesta todo, ¿sí o no, hermanos? Amén, hermanos. ¿Es esclavitud? Pero está mal la palabra. Estamos confirmando con la palabra y dándole contexto a las cosas. Juan 21:19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme. La muerte es para gloria. Obediencia hasta la muerte, ¿verdad? Y dice, sígueme. ¿Está fácil? Ahora, esto es lo que el Señor pide. Vamos a ver qué nos dicen los apóstoles. Ellos, cómo se ven a sí mismos y cómo confiesan ante sus hermanos acerca de sí mismos. ¿Cuál es el testimonio? Si ya Jesucristo nos dio testimonio de obediencia hasta el punto de hacerse esclavo, y lo que él estaba diciendo de que representaba la vida eterna, veamos ahora cómo los apóstoles, qué ejemplos nos dan ellos, qué dicen ellos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vean la salutación que da Pedro. Simón Pedro. Discúlpenme que quite la palabra siervo, pero vámonos a Logos K Logos, a la Biblia interlineal. Y recordemos que está mal traducido por Reina Valera, que no es exacto, que es esclavo. La palabra original
de Simón Pedro y de los versículos que vamos a ver es esclavo. Y lo podemos ver en Logos Logos. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. ¿Ven cómo se presenta en su salutación? Esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primer apóstol que se identifica como esclavo. Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Si gustan, para no tardarme mucho, yo no estuve poniendo todas las capturas de pantalla de logos calogos, pero es exactamente la misma palabra, doulos, esclavo. Ahí está el segundo, ¿no? Santiago. Pablo, en Romanos 1:1, en la salutación, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Ya llevamos 3. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, esclavo de Jesucristo. Judas, Judas 1:1 dice, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si estamos viendo la consistencia de los apóstoles, cómo se autodefinen, cómo se presentan ante los hermanos. Judas, esclavo de Jesucristo. Juan, ¿qué dice Juan en Apocalipsis 1:1? Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos, otra vez doblos, a sus esclavos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su, hablando de él, a su esclavo Juan. ¿Sí ven, hermanos, cómo ellos se perciben y lo que ellos afirman, tus discípulos, tus seguidores, siguen el ejemplo de Jesucristo haciéndose el esclavo, el mismo Jesucristo, y ahora ellos esclavos, una y otra vez. Y ahora una pregunta. Si Cristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, se hace esclavo, si sus discípulos son esclavos, nosotros que estamos dentro de la casa espiritual, la iglesia, las piedras vivas, tenemos una piedra de ángulo que es Jesucristo. Las piedras que son los apóstoles y nosotros que somos piedras vivas, si ellos son esclavos, ¿nosotros qué somos, señores? ¿Dueños? Estamos llamados a ser esclavos, ¿no? Eso contradice el evangelio actual. He escuchado de pastores, entre comillas, que dicen, y no quiero decir el nombre de las personas, pero dicen que somos juniors, que somos diositos. Ustedes son hijos de Dios, son juniors, son diositos. ¿Y qué dice Jesucristo de sí mismo? ¿Qué dicen los apóstoles de sí mismos? Esclavos, ¿no? Esclavos. ¿Cuál es el costo? Total. El que no renuncia a su familia, el que no renuncia a todo lo que tiene, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Están viendo el costo, hermanos, de seguir a Cristo? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Y aquí dice, en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quiénes, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Apocalipsis es un libro dirigido a la iglesia, ¿cierto? A sus siervos, a sus esclavos. Y él se presenta como esclavo del verdad de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué significa para
Pablo ser esclavo. Vamos a escucharlo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Un esclavo se compra, ¿no? ¿Quién nos compró, hermanos? ¿Quién nos compró? El Señor Jesucristo. ¿Con qué pagó nuestras vidas? Con su muerte de cruz, con su carne y su sangre, ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos nuestros, ¿verdad? Somos propiedad del Señor. Otra manera también, como el apóstol Pablo lo ve, es la siguiente, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, por eso dice, tome su cruz, ¿verdad? Él tomó su cruz y se crucificó, ¿cierto? Para morir. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Así o más claro, hermanos. Está muy clara la palabra de Dios, ¿verdad? Nos lo hace entender muy bien su palabra, ya no vivir más nosotros mismos para nosotros mismos. El Evangelio consiste en donde ahora nosotros ya no dirigimos nuestra vida. Ya el trono de nuestra vida se lo hemos cedido a Jesucristo, para que Él la gobierne, para que Él la viva. Si hemos manejado otro evangelio diferente a este, pues quizás por eso sea bien fácil el no estar aquí, ¿no? Quizás no se ha comprendido muy bien el evangelio real, el costo que significa. No es abaratar la gracia, no es un evangelio de la prosperidad, no es un evangelio fácil, tiene un costo total, ¿no? Pero tenemos dos opciones. O nos vamos con el pecado y nos hacemos esclavos del pecado y esclavos de nosotros, o del Señor. ¿Cuál es el que más nos conviene, hermanos? ¿Cuál es el que nosotros debemos tomar esa decisión en donde nosotros nos hagamos siervos, ¿no? Así como los apóstoles. Dice Mateo 4:10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es un mandato, palabras de Jesucristo, en donde Él afirma, ¿verdad?, que nosotros estamos solamente llamados a servir a Dios, ¿cierto? Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Porque dice escrito está, ¿de dónde lo toma? De Deuteronomio 6:13, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Nosotros estamos llamados a servir a Dios, solamente a Él, ¿verdad? Adorarlo, a Él servirle. ¿Qué condición? Ahora veamos algo también bien importante, fundamental. ¿Qué condición pide Jesucristo de sus seguidores? Me gustaría que hiciéramos una pausa ahorita para poner una lupa en el siguiente versículo, una lupa grande para verlo con todas sus implicaciones. Por favor, hermanos, analicemos este versículo muy bien. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. ¡Wow! No sé si lo alcanzaron a ver. El Señor nos pone una condición. ¿Qué hace un esclavo, hermanos? ¿Qué hace un esclavo con su señor? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un esclavo?
servirle, obedecerle, sin preguntar, ¿verdad? Y está dedicado a ello. Dice el Señor, si alguno me sirve, condición, sígame. ¿A qué estamos llamados? ¿A qué nos está invitando? ¿O qué quieren seguirme? Síganme, pero con la condición de servirle, ¿cierto? Si cumplimos la condición, Él nos dice, adelante, pasen. Pueden ser mis seguidores, pueden ser mis discípulos. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Y qué recompensa o qué podemos esperar? Dice, y ahí también estará, perdón, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está él? A la diestra del Padre, en los cielos, en el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, si se cumple esta condición, si alguno me sirve, ok, sígame, es mi discípulo, y ahí donde yo estuviere, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, también mi Padre le honrará. Entonces, este versículo es muy ilustrativo, nos deja ver que si nosotros somos esclavos del Señor, si estamos llamados para ser sus esclavos, como ya lo vimos de Él mismo, de Jesucristo, como lo hemos visto de todos los apóstoles, ahora nosotros también, como piedras vivas, que tenemos una piedra de ángulo, que tenemos rocas en las cuales estos discípulos, ellos mismos se hacen esclavos del Señor, nosotros estamos llamados a ser esclavos, y entonces Él dice, si alguno me sirve, sígame. Solamente estamos llamados a ser discípulos para servirles, para obedecerle, para dejarnos guiar por Él, hacernos sus discípulos. Esa es la implicación que tiene, hermano. Grandísima, ¿no? Nosotros deberíamos de contestar, ¿yo estoy realmente cumpliendo con esta condición del Señor? Si alguno me sirve, sígame. Está llamado no a tener admiradores, no a tener simpatizantes, no a tener respuestas positivas. Él nos llama, si queremos ser sus discípulos, a servirle. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que pasa con un admirador? ¿Qué es lo que pasa con un simpatizante? Vean qué respuesta le da a Herodes. Herodes el rey, ¿eh? El rey Herodes en ese tiempo. Vamos a ver qué dice en Judas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Ah, ya venía el entretenimiento, ¿no? Ya venía el entretenimiento. Se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Quería ver milagros, quería ver poder, ansiaba verle, ¿verdad? Era un admirador, quería verlo hacer algo maravilloso. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le hacía muchas preguntas. ¿Y qué hacía el Señor? Nada, nada le respondía. A mí me hace pensar, como iglesia, ¿qué somos? Tenemos comezón de oír y nos reunimos para escuchar. Somos oidores. Él no quiere personas que respondan positivamente a Cristo. Ah, sí, Cristo, me cae bien. No quiere respuestas positivas. No quiere admiradores. ¿El que quiere, hermanos? Si alguno me sirve, sígame. Y vimos cómo los apóstoles se hicieron esclavos. Y vimos cómo Jesucristo se hizo esclavo. Y vimos el costo. Todo aquel que no renuncia a padre, madre, hermanos, hijos, no puede ser mi discípulo. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y se fue triste.
Aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El costo es total. Y es una renuncia completa a nuestra vida. Vimos lo que decía Pablo acerca de sí mismo. Yo ya no vivo yo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Muy bien. ¿Qué dice ahora el Señor Jesucristo en Mateo 16:24? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy bien. Veamos ahora qué implicaciones también tiene. Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo? ¿Ustedes recuerdan los animalitos, las bestias de campo, que llevan como una viga de madera en el cuello, ¿verdad? Que los mantiene sujetos por la cabeza y que permite que nadie se separe, que nadie se aleje, que nadie se vaya a diferente lugar, sino que los dos caminen paso a paso juntos, ¿no? Todos, como veíamos, todos somos esclavos. Todos somos esclavos, ya sea del pecado, ya sea de Cristo, ya sea esclavos de nuestro propio ego, de nuestros propios planes, de nuestros propios objetivos materiales, de nuestros anhelos, de, de todo tipo, pero todos somos esclavos, ¿verdad? Todos renunciamos a nosotros mismos muchas veces, todo el tiempo, para lograr eso que anhelamos. Dice la palabra de Dios que todos somos esclavos del pecado para muerte o de la justicia para vida, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esta idea en donde tenemos que llevar ese yugo, ¿verdad? Y que podemos, no sé si han podido ver, pero hay muchas personas que demuestran en su esclavitud a adicciones que de alguna forma es una esclavitud tremenda, ¿no? Me tocó escuchar el testimonio, por ejemplo, el día de hoy las rameras son las estrellas porno, ¿no? Las rameras del tiempo de Jesús hoy son las estrellas porno, las que están en redes nuevas. Ay, no recuerdo bien el término, pero hay nuevas redes sociales acerca de mujeres que se promueven sexualmente. Y dicen, yo gané el año, en esos años, 3, 4 millones de dólares, ¿no? Y ese dinero yo lo gastaba en buscar a mis distribuidores de drogas. Y me di cuenta que ganaba por un lado, pero por el otro día era yo esclavo, era esclava de las drogas, ¿no? Y que su grupo de personas dedicadas a esta industria, había ya muchos suicidios. Ellos decían, es que no es posible que te des cuenta cuando llega la noche el asco que tienes de ti mismo, ¿no? La vergüenza que tienes de ti mismo. Que cada día te des cuenta lo que eres. No te sientes orgulloso de la persona que estás siendo. Y la única manera de poder sobrellevar la situación era fugarte en drogas, ¿no? El amor no existe para nosotros, porque aunque una persona esté con nosotros en la intimidad, en la sexualidad, sabemos que le están pagando por estar con nosotros. No quiere estar con nosotros. No había amor, no había satisfacción propia, era una esclavitud, era un yugo al pecado, ¿no? Esa es una realidad que viven estas personas y a qué llegaban al suicidio. Al suicidio. No sé si lo podamos ver, muchas veces tenemos eso. Recuerdo alguna de esas personas que decía, yo tengo más mujeres que Tom Cruise. No soy tan guapo como él, pero tengo más mujeres que Tom Cruise.
y el análisis que hacen esas personas, ¿no? Acerca de su esclavitud al pecado. Pues muy bien, la verdad es que yo veo que efectivamente todo esto que vemos, que nos va llevando de fuga en fuga fuera de Cristo, es una esclavitud, ¿no? Una persona que no encuentra una razón para vivir en Cristo, solamente busca en las satisfacciones temporales el estar bien, ¿no? Sin embargo, vemos cómo el Evangelio de hoy va diluyendo todo esto. Es bien fácil escuchar, Dios te ama tal y como eres, y no importa lo que hagas. ¿Es correcto eso, hermanos? Solo cree en el Señor Jesús y serás salvo. Solo cree en el Señor Jesús. Herodes creía en el Señor Jesús, ¿no? Si es solamente una aceptación intelectual. O bien Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o sea, tú eres el centro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y si hasta ahí llega nuestro mensaje, es un mensaje incompleto. Solo repite esta oración y serás salvo. Solamente repite esta oración. ¿Es bíblico eso? Pasa al frente. Es más, sé una buena persona. Con que seas una buena persona, ese mensaje moralista, ya, no tienes que confiar en Jesucristo. Entonces, hay muchos mensajes que valdría la pena analizar puntualmente a la luz de la Escritura si hemos sido eficaces a la hora de compartir el Evangelio con otros, ¿no? Porque la iglesia del día de hoy tiene muchas frases evangelísticas que quizás no sean bíblicas. Y lo que no se dice es el costo de seguir a Cristo, que significa ser esclavos del Señor, como hemos visto. Amén, hermanos. Amén. Es un costo altísimo. La gracia de Dios no la podemos abaratar. ¿Cuál es la voluntad del Señor para sus discípulos, para su iglesia? Dice en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced simpatizantes, admiradores, personas que den una respuesta positiva a Cristo. ¿Él qué quiere? ¿Qué quiere que haga la iglesia? Discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos. Era lo que él buscaba. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz de un maestro que sigue las enseñanzas de lo que ha aprendido, ¿no? Que hace lo que ha aprendido. Por eso él enfatiza después, vean qué es lo que quiere el Señor, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quiere discípulos que hagan qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Él quiere discípulos, alguien que siga sus enseñanzas. Aquí lo vemos, ¿no? Que guarden, que hagan todas las cosas que os he mandado. Pues muy bien, amados hermanos, este tema es muy duro, este tema es muy fuerte, pero este tema es bíblico. Este tema es de acuerdo a la voluntad del Señor radical, ¿no? No nos engañemos, no podemos seguir viviendo como hemos estado creyendo, que podemos seguir sin cambiar, que podemos seguir sin servir, que podemos seguir con nuestra vida normal. Ah, nos agrada Cristo, por eso voy a la iglesia. Me agrada el Señor, me gusta, me siento bien, ¿no? Pues sinceramente es una entrega absoluta, completa, total, en donde en cada momento debemos vivir para honra y gloria de Él, en cada momento, ¿no? Como esclavos que somos de Él. Cada momento, cada segundo que el Señor nos presta de vida es para dedicarlo a Él. O podemos hacer una pausa como un siervo. Un siervo hace pausas, ¿no? ¿Sí, hermanos? Un siervo dice, pues hasta las 3 ya,
¿no? A las 3, a las 4, a las 5 ya acaba mi jornada y ya no hago nada de eso. Un esclavo tiene pausas, siempre sigue siendo entera su tiempo, su vida de su Señor. Por eso la mejor traducción es ser esclavo, porque no es un rato, no es el domingo, y un domingo al mes o un domingo cada 2 meses, pues menos, ¿no? Y llegar tarde, tampoco, ¿verdad? Faltar, llegar tarde, y eso es lo visible. Meditemos en esto, hermanos. Por eso decía el Señor, ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Poco es largo. No es fácil, pero solamente aquel que ha padecido lo suficiente, que realmente ve que su vida está deshecha, que realmente su vida por el pecado está terminada, solamente una persona atribulada, desgastada por el pecado y por las consecuencias, puede estar dispuesto a través del arrepentimiento a cambiar de vida, ¿no? Pero si nos sentimos bien, no estoy feliz, me siento bien así como voy, no hay necesidad de una entrega completa, ¿no? Una entrega total, hermanos. En fin, ojalá que podamos reflexionar en ese mensaje que el Señor el día de hoy nos está hablando acerca de realmente la palabra en su origen, en su significado original, doulos, esclavos, ¿no? Y todas las afirmaciones que vimos de los apóstoles, doulos, cada uno de ellos, incluso Cristo, doulos, esclavo de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, pues les invito a orar, hermanos, para